Hace años, el nombre Sinaloa no era solo un estado. Era una advertencia. Era una firma invisible en cargamentos que cruzaban desiertos, océanos y fronteras. Era una estructura que parecía imposible de romper. Hoy, esa estructura se está fracturando. Y lo más inquietante no es que el gobierno la esté destruyendo. Es que la está destruyendo desde adentro. Mientras Joaquín Guzmán Loera pasa sus días en una celda de concreto en ADX Florence, mirando un fragmento de cielo a través de una ventana de 10 centímetros, su imperio ya no responde a su apellido. Responde al miedo. Responde a la traición. Responde a acuerdos secretos firmados en cortes federales de Estados Unidos. Los hijos que heredaron el trono ahora negocian con el mismo sistema que condenó a su padre a morir en prisión. El socio histórico, Ismael El Mayo Zambada, espera sentencia. Las facciones se reorganizan. Los antiguos códigos del narco, lealtad, silencio, palabra, ya no significan lo mismo. Y la pregunta que pocos se atreven a hacer es esta. ¿El cártel de Sinaloa está cayendo? ¿O simplemente está mutando en algo más peligroso? Porque cuando un imperio criminal no cae por balas, sino por decisiones internas, el resultado no es el fin, es la transformación. Y esa transformación puede ser más violenta que cualquier guerra. Quédate hasta el final de este video, porque en el tercer capítulo vamos a analizar un dato que casi nadie está conectando. Un movimiento estratégico que podría explicar por qué Washington parece estar jugando a largo plazo. Si te interesan estas historias donde el poder, la política y el crimen chocan sin filtros, suscríbete ahora. Aquí no hablamos desde el morbo. Analizamos lo que está cambiando el mapa real del poder. Durante décadas, el cártel de Sinaloa fue considerado la organización criminal más sofisticada del hemisferio occidental. No solo por la droga, sino por su estructura. Era una federación, una alianza de intereses, un equilibrio entre figuras que entendían que la guerra interna era el único error que no podían permitirse. Ese equilibrio tenía dos pilares: el Chapo y el Mayo. Uno era la cara visible, el otro, el estratega silencioso. Pero cuando el Chapo fue extraditado, muchos pensaron que el Mayo consolidaría el control. Lo que nadie anticipó fue que la siguiente generación no heredaría el código, heredaría el negocio. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Rehook, porque cuando se hereda el negocio sin entender el código, la lealtad se convierte en moneda de cambio. Y cuando la lealtad se vende, todo el imperio tiembla. En el próximo capítulo vamos a hablar del momento exacto en que ese código se rompió. El día en que una decisión cambió para siempre la historia del cártel de Sinaloa. No te vayas. Lo que viene no es solo crimen. Es estrategia. Hay una regla no escrita en el mundo del narcotráfico. Puedes perder territorio. Puedes perder dinero. Puedes perder hombres. Pero nunca puedes entregar a un socio histórico. Y cuando eso ocurre, ya no hay organización. Hay guerra. El momento exacto en que el código del cártel de Sinaloa se rompió no ocurrió con una balacera. Ocurrió en silencio, con una negociación, con una entrega. Cuando Joaquín Guzmán López participó en el movimiento que terminó con Ismael El Mayo Zambada en manos de las autoridades estadounidenses, no solo se entregó a un hombre, se entregó una era, porque El Mayo no era un capo cualquiera. Era el último vínculo con la estructura original. Era el equilibrio entre facciones. Era el hombre que evitaba que los conflictos internos se convirtieran en guerras abiertas. Durante más de 30 años, El Mayo sobrevivió sin pisar una cárcel, sin fotos oficiales, sin entrevistas, sin capturas, un fantasma con poder real. Y de pronto, desaparece del tablero. Eso no es un simple arresto. Eso es un mensaje. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque si los chapitos facilitaron ese movimiento, la pregunta ya no es si traicionaron a un socio. La pregunta es si eligieron sobrevivir. En Estados Unidos, los fiscales federales no improvisan. Cuando aceptan cooperación, es porque el beneficio estratégico es mayor que el castigo inmediato. Y si hoy vemos a los hijos del Chapo declararse culpables, aceptar acuerdos y desaparecer de registros públicos, no estamos viendo debilidad. Estamos viendo cálculo. Pero el cálculo tiene consecuencias.
En Sinaloa, las lealtades no se transfieren automáticamente. No todos los hombres que trabajaron bajo el Mayo aceptan nuevas órdenes. No todos confían. Y cuando la confianza se rompe en una organización criminal, la violencia no es una posibilidad. Es una fase. Si has seguido esta historia hasta aquí, escribe en los comentarios. ¿Crees que esto fue traición o estrategia? Quiero leer tu opinión. Porque lo que estamos analizando no es solo crimen, es poder real moviéndose en silencio. Volvamos al punto clave. El cártel de Sinaloa funcionaba como una federación. No era un ejército vertical. Era una alianza de intereses. Cada líder mantenía su territorio, su estructura, su red. El Mayo representaba estabilidad. Los Chapitos representan modernización. Más fentanilo. Más células independientes. Más exposición mediática. Pero menos equilibrio. Y cuando una organización pierde equilibrio, pierde predictibilidad. Eso es peligroso para México. Es peligroso para Estados Unidos. Y es peligroso para los mismos miembros del cártel. Porque sin un árbitro interno, cualquier disputa puede escalar. Cualquier sospecha puede convertirse en ejecución. Cualquier error puede pagarse con sangre. Rehook. Y aquí viene lo que pocos están diciendo en voz alta. Si los Chapitos están cooperando, y si parte de esa cooperación implica entregar información sobre redes históricas, entonces no estamos viendo solo una fractura interna. Estamos viendo una posible reconfiguración completa del mapa criminal. Y cuando el mapa cambia, los vacíos de poder no permanecen vacíos. Se llenan, con nuevos actores, con nuevas alianzas, con nuevas violencias. Mientras tanto, en ADX Florense, el hombre que construyó el imperio observa desde una celda de concreto cómo su legado se redefine sin él. Sin control, sin voz, sin capacidad de intervenir. Si este análisis te está ayudando a entender lo que realmente está pasando detrás de los titulares, suscríbete ahora. Porque en este canal, no repetimos noticias. Conectamos piezas. En el próximo capítulo vamos a responder una pregunta más inquietante. ¿Washington necesita destruir al cártel de Sinaloa? ¿O le conviene dejar que se transforme bajo supervisión? Lo que viene no es teoría, es geopolítica, y cambia la forma en que debemos entender esta historia. No te vayas. Durante décadas, la estrategia oficial fue clara. Capture capos. Dismantle cartels. Celebrar arrestos como victorias definitivas. Pero la realidad siempre fue más compleja. Cada vez que un líder caía, otro ocupaba su lugar. Cada fragmentación generaba células más pequeñas, más violentas y más difíciles de controlar. La llamada guerra contra el narcotráfico no eliminó el negocio, lo descentralizó. Y aquí es donde debemos hacer una pregunta incómoda. ¿Realmente conviene destruir por completo al cártel de Sinaloa? Porque una organización grande, estructurada y con liderazgo definido es peligrosa. Pero es predecible. En cambio, múltiples grupos fragmentados, sin jerarquía clara, compitiendo por territorio. Eso es caos. Y el caos es más sangriento. Cuando los Chapitos comienzan a cooperar con autoridades estadounidenses, el mensaje no es solo judicial. Es estratégico. Si entregan información, si revelan rutas, si exponen alianzas internacionales. Están negociando algo más que reducción de sentencia. Están negociando supervivencia. Y quizás también están negociando una transición controlada. En política internacional, no siempre se elimina a un actor. A veces se le transforma. El fentanilo cambió el negocio. Ya no se necesita transportar toneladas de cocaína desde Colombia. Con laboratorios pequeños y precursores químicos, la producción es más flexible. Más discreta. Más rentable. Eso significa que la estructura tradicional del cártel también debía cambiar. Menos dependencia de rutas históricas. Más células autónomas. Más operadores técnicos. Si Washington logra información interna suficiente, puede golpear selectivamente. No para borrar todo, sino para rediseñar el equilibrio. Y eso explicaría algo que muchos analistas han notado. La narrativa pública habla de guerra total. Pero las acciones parecen quirúrgicas. Si estás viendo esto y nunca lo habías pensado así, comenta ahora.
¿Crees que el gobierno busca destruir o administrar el equilibrio? Tu opinión importa porque este tema afecta directamente a millones de personas en México y en Estados Unidos. Volvamos al centro del análisis. El cártel de Sinaloa no es solo tráfico de drogas. Es influencia política. Es economía regional. Es empleo informal. Es control territorial. Destruirlo sin plan genera vacío. Y el vacío en zonas estratégicas suele llenarse con violencia extrema. Ya lo vimos con otras organizaciones. La fragmentación produjo guerras internas que dejaron miles de muertos. Entonces surge otra posibilidad. ¿Y si la cooperación de los hijos del Chapo es parte de una transición silenciosa? No para salvar el imperio original, sino para rediseñarlo bajo nuevas reglas. Rehook, porque aquí está el punto clave. Si los chapitos están hablando, no solo están protegiéndose, están cambiando el equilibrio de poder dentro y fuera de México. Y cuando el equilibrio cambia, los que quedan fuera reaccionan. Los leales al Mayo, las facciones desplazadas, los aliados internacionales que ahora desconfían. Todo eso genera tensión acumulada. Mientras tanto, el hombre que inició esta estructura sigue aislado en Colorado, sin poder influir, sin poder negociar directamente. Su apellido sigue pesando, pero su voz ya no decide. El imperio que construyó no cayó por una bala. Está siendo rediseñado por acuerdos judiciales. Y eso puede ser más determinante que cualquier operativo militar. Si quieres entender cómo esta reconfiguración puede afectar el futuro del narcotráfico en América del Norte, suscríbete ahora. Porque en el próximo capítulo vamos a analizar algo todavía más delicado. ¿Qué pasa cuando un imperio criminal pierde a su fundador, pierde a su socio histórico, y sus herederos cambian las reglas del juego? La respuesta podría explicar por qué la violencia no ha terminado, y por qué lo que viene podría ser diferente a todo lo que hemos visto antes. Un imperio criminal puede sobrevivir a una captura, puede sobrevivir a una extradición. Incluso puede sobrevivir a una cadena perpetua. Lo que no siempre sobrevive es a la ausencia de su fundador. Porque el fundador no solo construye rutas, construye reglas, construye límites invisibles, construye un orden que todos entienden, incluso cuando no está escrito. Cuando Joaquín Guzmán fue extraditado en 2017, el negocio siguió funcionando. Eso parecía demostrar que la estructura era más grande que el hombre. Pero con el paso de los años, algo cambió. Sin el Chapo y sin el Mayo operando activamente, el cártel perdió su ancla histórica. Ya no existe una figura con legitimidad total. Existe poder, existe dinero, existe violencia, pero no existe autoridad indiscutida. Y en organizaciones donde el miedo reemplaza a la autoridad, la estabilidad se vuelve frágil. La nueva generación heredó el negocio, pero no heredó el consenso. Los chapitos crecieron en un mundo diferente, más mediático, más expuesto, más digital. Su estilo es distinto, más visible, más desafiante. Eso atrae atención. Y en el mundo criminal, demasiada atención es un riesgo constante. Además, el fentanilo cambió las reglas del mercado. Genera ganancias rápidas, pero también genera presión política inmediata en Estados Unidos. La crisis de sobredosis convirtió el tema en prioridad nacional. Eso significa más recursos, más inteligencia, más cooperación bilateral. Entonces surge una tensión estructural. Si la organización mantiene el modelo agresivo, aumenta el riesgo. Si lo reduce, pierde poder frente a rivales. Y en medio de ese dilema, algunos miembros empiezan a preguntarse: ¿quién decide ahora? Rehook. Porque aquí está el punto que puede definir el futuro. Un imperio sin fundador puede fragmentarse, pero también puede reinventarse. Y la reinvención no siempre es visible desde fuera. Si parte de la cooperación judicial incluye rediseñar rutas, modificar operaciones o eliminar actores internos conflictivos, entonces estamos ante una transformación profunda. No un colapso, una mutación. Y las mutaciones suelen ser más difíciles de detectar que las caídas. Mientras tanto, en Sinaloa y en varias regiones de México, la violencia reciente no es solo territorial. Es simbólica.
Es una lucha por legitimidad interna. Cada movimiento envía un mensaje. Cada captura altera alianzas. Cada declaración en una corte federal en Estados Unidos puede provocar ajustes al otro lado de la frontera. Si has llegado hasta aquí, comenta algo importante. ¿Crees que el cártel de Sinaloa está en su fase final? ¿O está entrando en una versión más discreta y estratégica? Tu opinión ayuda a abrir el debate. Porque esto no es solo una historia de narcos. Es una historia de poder que impacta economías, migración, política y seguridad en ambos países. Y aquí viene la reflexión final. El Chapo probablemente morirá en ADX Florence. El Mayo espera sentencia. Dos de los hijos cooperan. La estructura histórica cambió. Pero el mercado sigue existiendo. La demanda sigue existiendo. El dinero sigue fluyendo. Cuando esas tres variables permanecen, el fenómeno no desaparece. Se adapta. La verdadera pregunta no es si el imperio original sobrevivirá. La pregunta es qué forma tomará el siguiente. Porque los imperios criminales no necesitan el mismo nombre para seguir operando. Solo necesitan estructura. Y alguien dispuesto a ocupar el vacío. Si quieres que sigamos analizando cómo esta transformación puede impactar el futuro del narcotráfico en América del Norte, suscríbete ahora. Este canal no romantiza, no glorifica, analiza. Y lo que viene en los próximos meses, sentencias, acuerdos, movimientos internos, puede cambiar el equilibrio de poder más rápido de lo que muchos imaginan. El imperio del Chapo ya no le pertenece, pero la historia aún no termina. Y cuando termine, no será con silencio, será con consecuencias. Nos vemos en el próximo análisis. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.